Muy buenas tardes, soy Nacho Bonilla y tal vez nos recordéis del año pasado. ¿Qué es esto? Pues esto es Come Bien, Juega Mejor. ¿Qué es Come Bien, Juega Mejor? Pues una serie de charlas sobre nutrición deportiva que realiza la Fundación Baloncesto Colegial en colaboración con Herbalife Nutrition. ¿Nos visteis el año pasado? No, pues bueno, os lo presento igual, porque mi compañero, como siempre, el doctor Julián Álvarez. Julián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí retomando las buenas acciones. Bueno, un placer, por supuesto, también para nosotros, para quienes no pudieseis vernos la temporada pasada, para quienes jugáis por primera vez la Copa Colegial, porque si no entiendo que todos los demás nos visteis ya el año pasado. Julián es médico y especialista en nutrición deportiva y además es miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife Nutrition. Y cada semana, a esta misma hora, en el mismo día, vamos a tener un episodio de Come Bien, Juega Mejor, en el que vamos a tratar un tema diferente. Entonces, bueno, hoy, si te parece, Julián, vamos a empezar con una charla que se titula ¿Por qué comemos? Nos vas a contar un poco porque el título queda muy genérico, ¿no? Sí, pero bueno, como decía Alicia en El País de las Maravillas, o le decían a Alicia cuando preguntaba por dónde hay que empezar, le decían que por el principio. Entonces, yo creo que hemos elegido esta charla para empezar porque creo que es importante establecer algunos conceptos básicos y a partir de ahí iremos profundizando en las siguientes semanas, que estaréis todos conectados aquí a la radio o al Twitch también, ¿no? Se pueden conectar, ¿no? Sí, claro que sí, de la claro Copa sí. Colegial. Iremos desmenuzando otros temas que os puedan ser de interés para vuestra práctica de baloncesto, por supuesto, y para vuestra salud, porque en el fondo, bueno, pues además del deporte y de haber sido médico de estudiantes y de que me encanta el baloncesto, soy médico y me preocupa vuestra salud y a todos nos preocupa vuestra salud y ahí queremos, bueno, pues echaros una manita para que os cuidéis mucho y podáis disfrutar del deporte sin poner en riesgo vuestra salud. Bueno, pues Así que cuando tú me digas, Nacho, comparto la pantalla y empezamos con... Como bien decías, antes de empezar por el principio, Julián, vamos a recordar que aunque estáis viendo esto en directo a través de Twitch, todos los programas quedan guardados en nuestro canal de YouTube de la Copa Colegial y se pueden ver tanto en el canal como en la propia página web si un día pues no os coincide la hora, por lo que sea, ahí lo tenéis y podéis ver completa tanto la temporada pasada como todos los que vayamos emitiendo de esta temporada. Así que ahora, sin más preámbulo, Julián, comenzamos por el principio, la pantalla es tuya. Bueno, como sabéis, cuando hablamos de nutrición y sobre todo de nutrición deportiva, hay muchos conceptos, ¿no? Y seguro que os suenan todos, ¿no? Que habéis hablado de, oye, ¿y qué es lo importante? Y vamos a hablar del peso, nos vas a hablar de los carbohidratos, nos vas a hablar de las vitaminas, nos vas a hablar de si hay que comer proteína, de si hay que tomar pescado, de si hay que tomar fruta, de si se pueden comer patatas fritas. Bueno, pues vamos a intentar hablar un poquito de todo. Pero como bien decíamos, vamos a empezar por el principio y el principio es respondernos a esta pregunta, que es ¿por qué comemos? Supongo que nunca os habéis hecho esa pregunta, porque todos habéis pensado que, hombre, pues comemos por hambre. Pues en nuestro tiempo y en nuestra sociedad y en nuestro ambiente no suele ser así. Si os lo planteáis seriamente, alguna vez sí, a lo mejor alguna vez habéis llegado a sentaros a comer diciendo, voy a comer que tengo hambre. Que muchas veces habría que analizar si ese hambre es hambre real, lo que llamamos hambre fisiológica, o es hambre emocional, que es ganas de comer, por lo que sea, porque lo que hay me apetece, porque me apetece sentarme, porque pienso que llevo mucho tiempo sin comer o lo que sea. En realidad, es lo que os digo, nosotros tenemos una continua ingesta de comida y nuestro organismo no suele poner en marcha los mecanismos del hambre. Lo que ocurriría si, yo qué sé, imaginaros que nos vamos por ahí de vacaciones y nos quedamos en una isla desierta paradisíaca, pero estamos allí y al principio no sabemos, porque no nos acordamos de nuestros ancestros, de cómo hay que cazar y pescar y coger la fruta, y al principio empezamos a pasar hambre. Y luego, como se suele decir, el hambre agudiza el ingenio y aprenderemos a comer. Pues bueno, pocas veces comemos por hambre. Muchas veces comemos por costumbre. Es decir, tú te levantas, estás todavía sopa, y a lo mejor llega tu madre y te pone el desayuno. Y desayunar porque es lo que toca. Es que me acabo de levantar, ¿qué toca? Desayunar, ¿no? Y ni te planteas si te apetece, si no te apetece, lo haces de una forma excesivamente, para mi gusto, automática. Porque uno de los consejos que voy a dar es que seamos conscientes de lo que comemos. Conscientes para todo, conscientes para lo bueno, es decir, o para lo agradable, para disfrutar de la comida, y conscientes para hacernos dueños de eso, que luego hablaremos mucho, repetiremos mucho esta frase, hacernos
dueños de nuestra salud, dueños de nuestra decisión de comer. Porque al final a nadie le atan las manos así a la espalda y me ponen una pinza en la nariz y le meten la comida por la boca. Luego, somos nosotros los que decidimos cuándo comemos, ¿vale? Bien, siguiente razón por la que comemos, por sociabilizar. Pues de vez en cuando, si yo salgo con los amigos y nos vamos a un sitio X a comer algo, nos sentamos todos y ahí vamos a comer. Y comemos pues por estar reunidos, haciendo algo juntos, tal. También puede ocurrir con la familia. Por desgracia pasa menos, pero debería seguir pasando. Que intentemos pues compartir esos ratitos con la familia, ya que vamos todos vidas muy locas, pues por lo menos, pues a lo mejor desayunar juntos o comer juntos o cenar juntos, o si podemos hacer juntas las 3 comidas, pues sería maravilloso, ¿no? Pero hay un componente social en la comida que muchas veces es lo que nos lleva a comer. Incluso muchas veces, pues quedamos con alguien, oye, que hace mucho que no lo vea, a ver si quedamos un día para comer, o quedamos un día para cenar, o quedamos un día y nos tomamos un tal, o quedamos un día, aunque luego no recomiende yo que lo hagáis todos los días, pero quedamos un día y nos tomamos una pizza, o nos tomamos un kebab, vale, es una forma de sociabilizar. ¿Ok? Luego, por disfrute, por placer. Perdonadme la entrada, pero voy a decir por desgracia bastante. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que comemos por placer, como no tenemos educado ese placer de comer, a decir, oye, qué maravilla, qué bien hechas están, porque no tenemos tiempo, ¿no? Qué bien hechas están estas espinacas, o qué maravilla este pescado que está en su punto, o esto que está al dente, o esta verdura al dente y tal. No, entonces, cuando hablo de por placer, muchas veces es porque me apetece el qué, el dulce, el chocolate, lo que llamaba mi abuela la chuchería, ¿vale? Que puede ser dulce o puede ser salado también, o esa, lo que sé, las patatas fritas de bolsa o ese tipo de cosas. Ese tipo de comida, bueno, pues puede existir y no pasa nada, que de vez en cuando nos regalemos un placer con la comida, yo qué sé. Ahora dentro de nada, porque sabéis que aquí el tiempo ahora va muy loco, dentro de nada estamos en verano y de repente hace calor y te regalas el placer de comerte un heladito. Pues oye, pues bien, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? La comida no nos tenemos que agobiar con ella, pero le tenemos que dar ese puntito de consciencia, ¿vale? Entonces de vez en cuando podemos comer por placer, pero tenemos que entender que la razón principal por la que tenemos que comer es por nutrirnos. Es decir, porque nuestro organismo necesita que a través de la comida, a través de los alimentos, ingeramos nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes? Pues, perdonadme la redundancia, las cosas que me nutren, que alimentan a mi organismo en el sentido de darle algo que necesita. ¿Qué puede ser? Por una parte energía, es decir, por una parte de la comida obtengo energía, fundamentalmente de los macronutrientes, de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas, y luego tengo elementos funcionales. ¿Qué significa elementos funcionales? Cosas que mi organismo necesita para funcionar, que son también de los macronutrientes, sobre todo las proteínas, y veremos por qué, y también lo que llamamos los micronutrientes, que son micro porque necesito muy pequeñas cantidades, pero las necesito. Y ahí metemos como grandes grupos las vitaminas y los minerales. Yo necesito todas las vitaminas, es más, casi todas las vitaminas se han descubierto por las carencias de ellas, es decir, porque cuando no las tenía se desarrollaba una enfermedad o incluso a veces la muerte, ¿vale? Y los minerales, que también lo mismo, se puede desarrollar una enfermedad o si la carencia es mucho más seria puede desembocar en problemas mayores. Entonces, necesito todos esos nutrientes. ¿Qué ocurre? Que como os decía antes, que vivimos en una sociedad sobrealimentada, pues normalmente, y os digo esto porque os hagáis una puntualización, no tenemos carencia. Digo normalmente porque ya empieza a haber carencias, a pesar de que comemos de más en cantidad, como la calidad se va deteriorando, a veces, y sobre todo de algunos de esos micronutrientes, o a veces de proteína de calidad, podemos tener carencias. Por lo tanto, en la comida tenemos que buscar que me den los nutrientes que necesito. Oye, es que, Julián, tú eres nutricionista, tú eres médico, tú no sé qué, tú sabes qué nutrientes hay. Yo, ¿cómo voy a ponerme a analizar? Es que sí, que a veces tiene una etiqueta, pero yo no soy un experto y no puedo estar. ¿De acuerdo? Pues lo que tienes que hacer es valorar sobre todo la calidad. La calidad, las cosas que sean, primero, de cercanía, las cosas que se cultivan o que se consiguen cerca de ti, por definición van a tener más calidad. ¿Ok? Entonces, si tú te tomas unas verduras del mercado, que el tío que vende las verduras, sabes que las cultiva en su huerto, que lo tiene ahí al lado de Morata de Tajuña, por ejemplo, si eres de Madrid, pues sabes que es más probable que esa verdura
tenga más magnesio, más vitaminas, más de todo. Si es una verdura, a lo mejor de una gran superficie, que vienen de cultivos de estos acelerados, etcétera, etcétera, pues a veces no puedes estar tan seguro. Y luego, sobre todo, lo que sabemos que tiene menos calidad, en general, es toda esa cultura hiperprocesada, pero que a pesar de eso nos la venden como que es súper natural, súper casero, súper de la abuela, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y luego hay otro tema que nos tenemos que plantear cuando elegimos la comida, que es el respeto al medio, la sostenibilidad. Y en ese sentido, de nuevo, vamos a la forma de producción, las agriculturas agresivas y sobre todo el altísimo consumo de carne. Al final, el planeta, la Tierra, como bien sabéis, no sé si habrá algún terraplanista por ahí, pero es redonda, es esférica, no puede crecer más. No podemos a lo mejor ponerle ahí, pincharle, soplar y que se hinche y decir, mira, tenemos una Tierra más grande, ya tenemos más zonas de cultivo, más zonas de pastos o tal. No, es limitada. Y entonces, si todos queremos consumir grandes cantidades de carne y además queremos consumir grandes cantidades de alimento, aunque luego tiremos a la basura, fijaros, en Europa se tira a la basura 1/3 de lo que se compra, se tira directamente a la basura, ¿vale? Si queremos hacer eso, llegará un día que no podremos y tenemos que compartir el planeta sí o sí. Entonces, esa sostenibilidad del medio también está relacionada por consumir sobre todo productos de origen vegetal, por consumir productos de calidad y por ser responsable, por comprar aquello que necesito y voy a consumir y no generar por una parte basura y por otra parte gasto de tierras, producción de gases de efecto invernadero, etcétera, cuando no hace falta, ¿vale? Y luego me diréis, hombre, Julián, pero también debería buscar comer algo que me guste, ¿no? Sí, pero el sabor, fijaros que es educable. Muchas veces os gustan las cosas porque son las cosas que habéis probado de pequeños o que habéis comido y que habéis unido a momentos emocionalmente positivos, pues os han llevado a celebrar a un sitio de comida rápida vuestros cumpleaños. Pues ya a lo mejor ese tipo de comida os gusta por eso. Yo, por ejemplo, nunca los he celebrado así porque cuando yo era pequeño, que soy muy mayor, eso no existía. Y entonces, pues no me gusta lo que hacen allí. Me parece una comida como de plástico. Y me decís, joder, sí que está buenísimo. Y digo, ya, para ti, porque los gustos son diferentes. Y a mí de pequeño no me gustaba la verdura y ahora me encanta. Igual que con los pescados. No me disgustaban, pero no me atraían tanto. Y ahora me gusta mucho más el pescado que la carne. ¿Por qué? Porque yo mentalmente, a lo mejor, estoy condicionado por saber que es mejor, que es más sano y que es más sostenible. Y como lo miro positivamente, pues le voy cogiendo el tranquillo, me voy acostumbrando y me va gustando. Entonces, pongamos un poquito de interés en educar nuestro gusto hacia lo que sabemos que es lo correcto, hacia ese consumo más saludable y más sostenible. Y por supuesto me diréis, bueno, pues además consumiré algo que tenga accesible, que tenga a la mano. Sí, pues sí, pero no siempre debemos decir, ay, es que lo que tengo más fácil es la comida rápida, luego esa es la excusa perfecta de tener comida rápida. También tenemos accesible y a la mano, con un poquito de por favor, de preocuparnos y de buscarlo de ello, mucha comida mucho más saludable. ¿Vale? Entonces, lo primero que sabemos es que nosotros lo que consumimos son alimentos, que son las sustancias que se pueden utilizar para la nutrición humana. ¿Por qué? Porque contienen nutrientes. Por eso hay cosas que comemos que no se consideran un alimento. Oye, Julián, ¿qué? Imagínate, por ponerte un ejemplo, un chicle no se considera un alimento, porque no tiene nutrientes, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga nutrientes se considera un alimento, pero otras cosas que tú a lo mejor te puedas zambar o te puedas meter en la boca o te puedas masticar y tal, a lo mejor no son alimentos, ¿vale? Y dentro de esos alimentos, como hemos dicho, vamos a encontrar muchos tipos de alimentos. Y de una manera práctica se distinguen en grupos, ¿no? Tenemos los lácteos, tenemos alimentos, digamos, de los grupos vegetales. Tendríamos lo que está ahí, el grupo 3, 4 y 5, que serían los tubérculos, los granos, las verduras y las frutas. Eso los tendríamos como los más vegetales, y luego había productos de origen vegetal, y a lo mejor no todo de tan origen vegetal, en el grupo 5 y en el grupo 6, porque las grasas en este país casi siempre serían vegetales, porque tenemos un aceite de oliva maravilloso, pero si no, lo que más usamos es aceite de girasol. Pero bueno, en los países usan mucho más la mantequilla, que es una grasa de origen animal. Y en el grupo del pan, pasta, cereal, me dice, ¿es de trigo? Sí, bueno, es de trigo, pero también puede tener huevo y otros componentes de origen animal. Sí, es verdad que puede haber pastas que sean, o panes que sean más integrales y que sean más vegetarianos, incluso veganos. Bien, pues
puede haber más fuentes vegetales ahí, ¿vale? Y la que es evidentemente nada vegetal es la fuente animal, directamente de comida, pero que también es la fuente más importante de proteínas, que es el grupo 2, donde metemos la carne, los huevos y el pescado. También tenemos un aporte importante de proteínas en los lácteos y nada desdeñable en algunas legumbres y en algunos frutos secos. ¿Ok? Bien, pues eso, sabemos que entonces que vamos a tener que consumir, sobre todo del grupo 5 y del grupo 4, porque eso sí nos hace consumo más sostenible, y que consumiremos pues algo del 1, algo del 3, algo del 2, algo del 6, algo me falta aquí el 7, y vamos a tener un poquito de todos, pero que tenemos que centrar nuestra alimentación en estos 3 grupos, en el 3, 4, 5, que serían los más saludables, y vosotros a lo mejor que estáis creciendo más, pues sobre todo también el grupo 1, es decir, los lácteos junto con una fuente sobre todo vegetal, y de vez en cuando huevos muy saludables, muy buena proteína, muy barato, muy fácil de preparar, ¿ok? Carne, está buena, todo lo que queráis, pero no debe ser nuestra fuente principal de proteínas, y pescado con la ventaja de que vivimos en un país que es casi una isla, que tenemos muy buen pescado de primera mano y que además nos aporta menos grasa, grasa más saludable y sobre todo que en esa grasa hay omega 3 y una proteína mucho más digerible. Con lo cual muchas veces cuando pensemos una fuente de proteína, lo bueno del pescado es meterlo por la noche porque es mucho más digerible. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos otra clasificación que es en cuanto a cómo se procesa el alimento. Los alimentos que se llaman alimentos base o alimentos raw o alimentos raíz, que sería en español, son los alimentos tal cual los cogemos en la naturaleza, ¿no? Algunos obligatoriamente tienen que ser cocinados, tú no puedes coger garbanzos y comértelos, hay que cocinarlos, ¿vale? Pero otros se pueden consumir perfectamente crudos, se puede consumir cruda, pues por supuesto se consume cruda casi siempre, porque se pueden hacer unas manzanas al horno, ¿vale? Pero se consume cruda casi siempre la fruta, y hay verdura que se puede consumir cruda, por ejemplo las ensaladas son un ejemplo de verdura cruda, y las verduras, pues dependiendo del tipo de verdura, se cocinan más o menos y dependiendo también del gusto. Igual con las carnes o pescados, existe posibilidad, si la fuente de origen es suficientemente fiable, incluso de consumirla cruda. Hay platos de carne en los que se consume la carne cruda, como puede ser el steak tartar, y el pescado, como bueno, pues ahora sabéis que está muy de moda los japoneses, el sushi, el sashimi, se puede consumir el pescado crudo, pero también se puede cocinar. En general, recomendamos, sobre todo con el pescado, cocinarlo o si no, congelarlo antes, por el famoso tema del anisaki, ¿vale? Cuando lo hacen en un restaurante, que lo van a dar crudo, ellos están obligados a hacerlo. Pero si lo hacéis vosotros en casa y compráis pescado y vais a consumirlo luego crudo, el consejo es congelarlo. Si tenéis un congelador de 4 estrellas, con 24 horas es suficiente. Si es de 3 estrellas, por lo menos dejarlo 3 días. ¿Vale? Todo una nota aparte. Y luego tenemos los ingredientes culinarios, que puedes usar los que quieras, los que quieras. Le da sabor a la comida sin meterle demasiada sal, ahí la sal sí que quieres elegirla, y sin meterle grandes cantidades de grasa, que es lo que luego le da también mucho sabor y tal, pero puedes utilizar todas esas especias. Eso, además España es riquísima en ese tipo de cosas. Le podemos añadir a las cosas pimienta, le podemos añadir tomillo, no todas son picantes, no os asustéis, ¿vale? Y luego, cuando hablamos de procesar alimentos, bueno, pues determinados procesados pues son admisibles. Hombre, por ejemplo, procesar los lácteos para producir un yogur o para producir un queso, pues bien, perfecto. Sabemos que vamos a tener, por ejemplo, en el caso del calcio, el queso tiene mucho más calcio que la leche. ¿Por qué? Porque al procesarlo en forma de un producto que has deshidratado prácticamente esa leche, la concentración de calcio aumenta mucho. Entonces el calcio viene en grandísimas cantidades en el queso. Entonces a vosotros que estáis creciendo, pues oye, los lácteos y el calcio que hay en el queso os van a venir muy bien. ¿Ok? Los frutos secos se tuestan, etcétera, etcétera, pues ese nivel de procesado está muy bien. Pero luego ya los ultraprocesados, esos que intentan ser cocina sin que cocinéis o sin que sean cocina y ya tienen colores y tienen cosas raras y tienen sabores y a veces parece que 3 cosas que son distintas saben igual, ¿no? Y ahí ya tenemos que tener un poquito más de cuidado. Que de vez en cuando, porque claro, también el que lo fabrica lo sabe hacer y los hacen atractivos al gusto, ¿no? Hasta te los anuncias diciendo que si te comes una no puedes dejar de comer, ¿no? Bien, pues si de vez en cuando pecáis, no pasa nada, no os agobiéis, pero que no sean ni mucho menos la base de vuestra alimentación, que no penséis, oye, cuando tengo que picar algo tiene que ser una cosa de estas. ¿Ok?
Entonces, al final tenemos que buscar una comida que sea nutritiva, que me dé los macronutrientes y los micronutrientes que necesito, y sabéis que tenemos nuestra dieta mediterránea, que es el mejor ejemplo de comidas nutritivas, que se basa en ¿qué? En la triada mediterránea, que era el trigo, la vid y el olivo, pero en general los cereales, las verduras y el pescado y el aceite de oliva. ¿Ok? ¿Y detalles a tener en cuenta? Pues eso, que nos acordemos de que comer es un hábito que ocurre todos los días y a veces por eso no le damos mucha importancia, pero precisamente porque es algo que ocurre todos los días le tenemos que dar importancia. A lo que ocurre todos los días le tenemos que dar importancia. Yo estoy en un centro de deportistas, un centro que se llama Centro de Tecnificación, y siempre les recuerdo a los deportistas, no, es que no es, oye, doctor, ¿ahora qué tengo que hacer para esto? No, no, yo te voy a decir lo que tienes que hacer todos los días. Todos los días tienes que estirar. No, es que ahora me duele aquí, a ver si estiro un poco. No, no, a ver si estiro un poco. Tienes que estirar todos los días. Todos los días vas a entrenar, todos los días tienes que calentar. Hablaremos de ello. Todos los días tienes que hidratarte adecuadamente. Todos los días tienes que comer. Hazlo bien. Porque la diferencia de hacer bien, hacer mal, una cosa que haces todos los días, se nota mucho. ¿Tú te imaginas que tuvieras un zapato que te araña y que te lo pusieras todos los días? Acabarías con el pie destrozado. Otra cosa que me diga, es que me lo he puesto un día porque es el zapato de la comunión y me aprieta un poco, pero va, como es un día, claro, es un día, es menos importante, pero lo de todos los días es muy importante. Y comer, señores, es todos los días. Tenemos que entenderlo y saber que lo que tenemos que hacer es todo lo que hemos dicho, disfrutar, socializar, todo lo que queráis, pero sobre todo cubrir unas necesidades nutricionales. Porque estamos hechos de células, señores, somos más de 30 billones de células. Incluso un montón de bacterias que también están ahí, que no tenemos mucho tiempo a hablar de eso, pero algún día me gustaría contaros algo de la microbiota. Y fijaros que esas células, no solo porque estáis creciendo, yo que soy un abuelete, que tengo 58 años, mis células se renuevan continuamente. Una célula del pulmón en 8 días se ha muerto. ¿Eso qué quiere decir? Si tú te ves igual es porque por cada célula que se muere se fabrica otra. Una célula del hueso en un mes aproximadamente se muere y hay que fabricar otra. Las células del músculo que no están ahí, porque depende mucho del ejercicio, porque los que sois jóvenes y entrenando, las estamos rompiendo y fabricando todos los días. Una célula del intestino delgado, en unos días, porque tienen mucho trabajo y porque están sometidos a mucho estrés, en unos días hay que reponerlas. Y las células del sistema inmune, que ahora está muy de moda el sistema inmune, si estoy con una pequeña infección y están teniendo que trabajar, son guerreros, pueden morir en horas. En horas tengo que volver a fabricarlos. Y si no tengo los nutrientes que necesito, fundamentalmente la proteína, no voy a poder hacerlo. Y cuando hago ejercicio, ¿qué ocurre? Pues que toda esta renovación ocurre mucho más rápido. Y voy a necesitar más energía y voy a necesitar más de todo. Sobre todo proteínas, sobre todo algunas vitaminas, como las vitaminas del grupo B, que son las que producen la energía, la vitamina C, el hierro, por ejemplo, el magnesio, que están implicados en la contracción muscular. Voy a necesitar más de todo. Entonces, al final, tengo que ser consciente de que al comer estoy, si no haciendo todo mi entrenamiento, que por supuesto que no tengo que ir a entrenar, estoy permitiendo a mi organismo que pueda ir a entrenar y que asimile ese entrenamiento y que al mismo tiempo asimile mi crecimiento y me ayude a llegar a ser ese jugador que quiero ser. Luego tengo que convertirme en capitán de mi alma y dueño de mi destino y en este caso arquitecto de mi salud a través de manejar esa nutrición que la llevo a través de mi alimentación. Y esto era lo que quería comentaros hoy, así a grosso modo, como mensaje inicial del día de hoy. Y bueno, si nos ha quedado un poquito de tiempo, creo que alguien ha soltado por ahí alguna pregunta ya. Entonces, si nos queda un poquito de tiempo y podemos responder alguna, Nacho, la respondemos y si no, nos la guardamos para la semana que viene, lo que tú me digas. Pues mira, hoy para ser el primer día, que nos hemos pasado ya bastante del tiempo, pero no me resisto a hacerte por lo menos una pregunta de las que nos han llegado en el chat. Vamos a ver. Nos preguntan por aquí, ¿hay algún alimento en concreto que nos recomiende usted especialmente a los deportistas? Hablan de la carne, por ejemplo. Mira, sí lo hay, pero no es la carne. Además, yo me peleaba mucho con mis jugadores porque eran, sobre todo con los americanos, cuando estaban estudiantes, porque siempre iban a comer, ya os imagináis el que, ¿no? Iban a comer hamburguesas. Yo decía, mira, que no está mal que comas carne. Pero fíjate, un alimento que yo recomiendo muchísimo y todavía más a las chicas, ¿sabes cuál es? Los mejillones. Porque los mejillones, en general, todos los bivalvos, que son todos estos cacharritos con conchas, mejillones, berberechos, almejas, navajas, chirlas, todo esto
tiene muchísimo hierro y además muchísima B12, que necesitamos las dos cosas para producir glóbulos rojos. Y cuando haces ejercicio, una de las cosas que se pueden producir es una anemia por un problema de la alimentación. Entonces, yo recomiendo mucho esto porque es muy útil para la cena, porque tiene proteína, tiene grasa saludable, tiene mucho hierro, tiene mucha B12, es barato, se prepara enseguida y me diréis, bueno, pero no todos los meses hay mejillón. Bueno, pero hay a veces el otro. Y yo vivo en la Comunidad Valenciana y cuando no tenemos mejillón, tenemos como otro mejillón que también sé que lo tenéis ahí en Madrid, que se llama clochina, que es un mejillón más pequeñito. Entonces, casi todo el año tenemos mejillones y si no, berberechos, tal, meteros por lo menos un día a la semana en la cena unos cacharritos de estos al vapor que están buenísimos y que es una cena sanísima. Pues mira, Julián, me quedo con el consejo de los mejillones, que por cierto me encantan, que no lo sabía yo esto, o sea que seguro que hoy hemos sacado muchas enseñanzas y yo te voy a despedir ya, porque como te digo, nos pasamos hoy de tiempo, pero recordad todos que aparte de que este programa lo podéis volver a ver en nuestro canal de YouTube y en la página web de Copa Colegial, nosotros volveremos dentro de 7 días con una nueva charla de Come Bien, Juega Mejor. Hasta luego a todos. Chao.